faraón para que se haga culebra, amén. Acá le estaba hablando Jehová a Moisés y Aarón. Le estaba diciendo para que fueran delante del faraón, para que el faraón pudiera dejar al pueblo, pudiera dejar para que se fueran, pero dice que el faraón endureció su corazón, no lo escuchaba. Pero Jehová envió a Moisés y a Aarón, los mandó diciendo, si el faraón os respondiere diciendo, porque el faraón les iba a decir, le iba a responder, muéstrame algo de parte de tu Dios. Y entonces dice 9, si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se haga culebra. El Señor quiere que tú eches la vara. Quizás hay personas que dicen, ¿cómo crees tú en ese Dios? ¿Por qué? Porque Jehová ha hablado a tu vida. Y hoy Jehová te está diciendo que tomes la vara. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Dice que entonces como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón adelante del faraón a hacer que la vara se convirtiera en culebra, dice que Moisés fue adelante y Aarón, y dice que estando adelante, dice que Aarón echó la vara delante del faraón y dice que se convirtió en una culebra. Y dice, y entonces llamó también faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Dice que entonces el faraón dice que llamó a unos hechiceros para que viera que los hechiceros también podían convertir la vara en una culebra, en una culebra. Y dice que el faraón los llamó y dice que los hechiceros echaron la vara también delante de Aarón y Moisés y dice que se convirtieron en culebra. Pero acá hay algo extraordinariamente, dice la palabra, que por más que hayan venido hechiceros y hayan convertido la vara en culebra, dice que había algo especial en la vara de Aarón. Había algo sobrenatural, había algo extraordinario, algo que el enemigo quería copiar, porque el enemigo quiere copiar a todo lo que Jesús hace, a todo lo que Dios hace. Y dice que él mandó a llamar a los hechiceros, y dice que vinieron los hechiceros y copiaron, dice, lo que Aarón había hecho cuando tiró la vara delante de Aarón, delante del faraón, y dice que se convirtió en culebra. Entonces el faraón fue y llamó a los hechiceros, y cuando los hechiceros tiraron la vara, se convirtieron también en culebra. Pero dice la palabra, dice en el 12, pues echó cada uno su vara, cada hechicero echó su vara, dice, las cuales se volvieron culebra, cada uno, dice, más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Esta no era cualquier vara, esta no era cualquier vara, sino era una vara de poder de Dios, era una vara de autoridad, era una vara en el cual se convirtió en culebra. Pero hay algo que los hechiceros no pudieron hacer, no pudieron imitar a Dios, que esa vara se comió también a las otras varas. Y eso es lo que tú tienes que comenzar a hacer, que tu vara, tu autoridad, comience a comer la autoridad que el enemigo tenía sobre tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice que la vara de Aarón se devoró las varas de ellos. Dice que llamaron a los hechiceros, pero la vara de Aarón devoró la de ellos. Tú tienes que tomar en este día la vara. Tienes que empezar a tomar la vara de la autoridad, la vara que tenía Aarón, la vara que Aarón le había dado a Moisés, la cual dice que cuando Aarón le dio la vara a Moisés, Moisés abrió el mar, convirtió el río en sangre, dice que tocaba la piedra y que salía agua, porque esa es la vara de la autoridad. Dice que Moisés con esa vara, cuando tocó el piso, dice que el mar se partió en dos y pudieron cruzar el pueblo completo. Es hora de que tu vara comience a tener autoridad, es hora de que tu vara comience a tener autoridad en contra del enemigo. Es hora de que tomes la vara de Aarón, la vara, tu vara, la que el Señor te quiere dar, la que el Señor te ha dado, para que todo problema que había en tu vida, tú hagas con la vara adelante, suba la vara hacia arriba y ese problema, esa enfermedad, lo que sea, retroceda. Porque cuando el enemigo ve la vara de la autoridad, tiene miedo. Pero si tú no tienes
la vara de la autoridad, si tú tienes la vara como tenían los hechiceros, que era una vara falsa, en el cual la vara dice que se convirtió en culebra, pero no pudo copiar a la de Aarón, porque dice que la vara de Aarón se comió a las otras. Y quizás tú tienes la vara como la tenían los hechiceros, una vara imitadora, pero es hora de que tu vara comience a comer las otras varas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú tienes que tomar tu vara, tienes que comenzar a tomar la vara de la autoridad. Cuando tú tengas tu vara, cuando tú verdaderamente agarres tu vara de la autoridad, el enemigo va a ver la autoridad que hay sobre ti, va a ver la vara de autoridad, va a ver la vara del poder de Dios, va a ver la autoridad de Dios sobre tu vida, y el enemigo va a tener que retroceder. Pero cuando el enemigo ve una vara como la que tenían los hechiceros, él comienza a imitar, y es por eso que caes una y otra vez. Pero cuando tu vara verdaderamente, cuando tú dejas tu vara en mano de Dios, cuando tú pones la vara, tu vara, la autoridad en Dios, Dios va a reprender al enemigo por ti. Cuando tú verdaderamente pones la vara en la mano de Dios, cuando tú dejas que Dios controle tu vara, como dejó Moisés que Dios controlara su vara, vas a ver que van a empezar a acontecer cosas sobrenaturales y extraordinarias. Dice que la vara de Aarón era especial. Había una autoridad sobre la vara de Aarón, una autoridad en la cual nadie la tenía. Y muchas veces hay hermanos que no tienen la misma visión porque no ven la vara en el pastor. No tienen la misma visión porque no ven la vara de la autoridad en el pastor. ¿Por qué? Porque quieren tener su propia autoridad, quieren sobrepasar todo. Pero es ahí cuando el Señor le da la vara al pastor, y es ahí cuando las ovejas verdaderas comienzan a seguir al pastor. Dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen, mas las que no oyeren la voz de Dios, esas no le seguirán. Las que quieren sobrepasar todo, esas son las varas que tenían los hechiceros, imitadoras. ¿Por qué? Porque tú dices: yo tengo autoridad, pero es una imitadora de la vara de Aarón. Cuando tú tienes la vara de Aarón, cuando tú tienes la verdadera vara de la autoridad del poder de Dios y tienes enfermedades, tú le vas a decir a la enfermedad: hazte un lado, y la enfermedad se va a tener que hacer un lado. Cuando haya problema en tu vida y tú le muestres la vara de la autoridad de ese problema, se va a tener que hacer a un lado. Cuando venga un gigante sobre tu vida, se va a tener que hacer a un lado. Cuando vengan dificultades, luchas, lo que sea en contra de tu vida, se va a tener que hacer a un lado, porque en ti está la vara de la autoridad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dice que David también tenía una vara, pero era una vara distinta porque él era pastor. Era una vara distinta. David tenía una vara. Dice, en una ocasión yo prediqué en otra iglesia que dice que David iba al campo de batalla, pero iba con una onda y con la vara. Por eso es que dice que Goliat le dice: tú vienes a mí con piedras y palos, le dice, y se empieza a burlar. ¿Pero por qué? Porque David tenía esa autoridad, porque tenía la vara de la autoridad de Dios. No era la vara artificial, no era la vara lo natural, sino era la vara autoridad, era la vara sobrenatural que tenía David. Y dice que David, cuando va hacia el campo de batalla, dice que se enfrenta en contra del gigante de Goliat. Y dice que Goliat se empieza a reír porque le dice: tú vienes a mí con palos y piedras. Le dice Goliat, y se empieza a reír. Y muchas veces el enemigo se ríe. ¿Por qué? Porque ve la autoridad, ve que no tienes autoridad en tu vida. ¿Por qué? Porque ve que tú no puedes avanzar, porque cuando él se te mete enfrente, el enemigo te destruye. El enemigo no viene a jugar. El enemigo no viene a hacer jueguitos contigo. Si tú crees que el enemigo viene a jugar con tu vida, estás equivocado. O tomas la vara de Aarón, o tomas la vara de los hechiceros. Pero si tú tomas la vara de Aarón, el enemigo se hace a un lado. Pero si tú tomas la vara que tenían los hechiceros, el enemigo va a venir en contra de tu vida y vas a querer imitar a la vara de Aarón, pero no vas a poder. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice que David, corriendo hacia el campo de batalla,
Dice que David, cuando va hacia el campo de batalla corriendo, se enfrenta con el gigante. Pero aquí hay algo sobrenatural. Cuando David se enfrenta a aquel gigante, algo pasa. Hay algo misterioso en esa parte. No sé si muchos se han dado cuenta que cuando David dice que arroja la piedra con la onda, dice que la piedra, no sé a cuántos kilómetros por hora iba, pero iba bastante fuerte para derribar a un gigante. Pero hay algo misterioso que pasó en ese entonces, que dice que cuando David tira la piedra, dice que la piedra clava en la frente del gigante. Pero ¿qué pasa? Que dice que cuando viene la piedra y clava la frente del gigante, el gigante se tendría que haber hecho hacia atrás. Pero hay algo sobrenatural. Dice que el gigante, en vez de caer hacia atrás, cae hacia adelante. Dice que con la fuerza que iba la piedra, lo tendría que haber volteado al gigante hacia atrás. Pero el gigante dice que le pega y cae hacia adelante. ¿Por qué? Porque esa era la piedra que tenía la autoridad. Era la piedra que tenía el poder de Dios. Era la piedra en la cual tú tienes que empezar a utilizar. ¿Y qué pasó en ese momento? Porque ese gigante cae enfrente de Goliat, hacia el frente. ¿Por qué? Porque estaba Dios parado enfrente de Goliat, haciéndole guerra. Porque Dios estaba con David enfrente de Goliat. Y dice que cuando la piedra va en contra de la frente, en vez de caer hacia atrás, cae hacia adelante. Porque Dios le dice: tú no te vas a meter con uno de mis hijos, porque mis hijos son mis hijos. Y el que se mete con uno de mis hijos, se mete conmigo, dice el Señor. Amén. Yo no sé cuántos se han dado cuenta de esa parte, de ese versículo. ¿Por qué? Porque David tenía la autoridad, tenía el poder de Dios, había dejado manejar el poder de Dios en su vida. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios maneje tu vida, cuando tú dejas y le pides al Espíritu de Dios autoridad, no hay quien se levante. Lo mismo va a pasar. Se va a levantar ese gigante, y es ahí cuando tú vas a ir con esa vara y esas piedras, y es ahí cuando tú vas a arrojar la piedra y va a quedar incrustada. Pero ¿qué va a pasar? Que el enemigo va a caer rendido a tus pies, porque hay una promesa de parte de Dios. En Jeremías 20:11 dice que yo estoy contigo como poderoso gigante. Y si Jehová está conmigo como poderoso gigante, y si está contigo como poderoso gigante, y si tú tienes la vara de la autoridad, no hay quien se te levante. Y cualquiera que se te levante, hay una promesa de Dios que dice que cualquiera que conspirara en contra de ti, lo hará sin mí, y enfrente de ti caerá. Y esa promesa se cumple en David, y esa promesa se cumple en tu vida. Si tú verdaderamente tomas la autoridad, si tú verdaderamente corres hacia el campo de batalla con la vara de la autoridad, vas a ver cómo el enemigo cae a tus pies. Cuando tú tomas la vara de la autoridad en tu mano, cuando tú agarras esa vara de la autoridad, cuando tú tienes la vara y le pides autoridad al Señor, el enemigo va a querer venir para destruir esa vara, como lo quiso hacer con Aarón. Quiso destruir la vara, ¿cómo? Imitándolo para que el faraón no creyera. Pero es ahí cuando el poder de Dios actuó. Es ahí cuando dice que la vara de Aarón se come a las otras varas. Y es ahí cuando nuestra vara se tiene que comer las enfermedades, los problemas, la lucha, las dificultades. Quizás estás pasando problemas, lo que sea, pero es ahí cuando tú tiras la vara enfrente de ese problema, y es ahí cuando se convierte en culebra, y es ahí cuando se traga ese problema, esa enfermedad. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si tenemos la autoridad de Cristo, no hay nadie contra nosotros. Amén. Solamente tienes que tomar la vara. Agarra la vara con tu mano. Agarra la vara espiritual. No es una vara que se ve, pero es una vara espiritual. Esa es la vara de la autoridad. Cuando tú tienes la vara de la autoridad, el enemigo huye porque ve el poder de Dios en tu vida. El enemigo huye porque ve la gloria de Dios manifestada en tu vida.
¿Por qué? Porque dice que Jehová mandó a Moisés y a Aarón, pero hoy Jehová está mandándote a ti, a que tú tomes la vara y la tires enfrente del faraón. Hoy Jehová te está diciendo, toma tu vara y tírala enfrente de ese faraón, para que tu vara se convierta en culebra y para que los demás crean. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú verdaderamente tengas el fuego de Dios en tu vida, cuando tú verdaderamente tengas la vara de Dios, los demás verán en tu vida. Cuando los demás vean lo que hay en tu vida, cuando los demás vean la autoridad que hay en tu vida, todos se van a estremecer. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. No hay quien se estremezca delante de la presencia de Dios. Hoy Jehová te está haciendo un llamado a que tomes la vara, para que ese problema se haga a un lado de una vez por todas, para que esa contaminación o lo que sea, esa lucha, esa enfermedad, lo que sea, se haga a un lado de una vez por todas. Es tiempo de que tomes la vara de la autoridad. Es tiempo de que tomes tu vara y comiences a golpear la piedra para que salga agua. Es hora de que comiences a tomar tu vara y la pongas enfrente del mar, para que se abra en dos y las puertas se abran sobre tu vida. Cuando tú tomes la vara verdaderamente de la autoridad y te pares enfrente del mar como lo hizo Moisés y golpees la vara contra el piso, el mar se va a abrir, y es ahí cuando puertas se van a comenzar a abrir. Es ahí cuando los problemas se van a hacer a un lado. Es ahí cuando el mar se va a abrir de una vez por todas, y es ahí cuando tú vas a pasar, porque Jehová preparará tu camino, porque Jehová va a venir sobre ti, porque Jehová va a tomar la autoridad y la va a poner en tu vida. Pero si tú verdaderamente dejas crecer al Espíritu de Dios sobre tu corazón, si tú dejas que el Espíritu de Dios actúe en tu vida, comienza a menguar, comienza a buscar la presencia de Dios, para que el fuego de Dios que tenía Jeremías, para que la autoridad que tenía la vara de Aarón venga sobre tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice que el faraón no creía en Moisés, y estando Moisés siendo la mano derecha del faraón, no creía en Moisés, no creía en Jehová. Pero es ahí cuando Jehová mandó a Moisés. Dice que Jehová llamó a Moisés, dice, en una zarza que ardía y no se consumía. Dice que Jehová llamó a Moisés. En el capítulo 2 de Éxodo dice que Jehová llamó a Moisés en una zarza, dice que Moisés va hacia la zarza que ardía y no se consumía, y dice, iré yo y veré esta grande visión. Es hora de que tú vayas y veas esa grande visión. Es hora de que tú tomes esa vara y veas esa grande visión. Es hora de que tú te alinees con el Señor en oración, en ayunos, porque el Señor hoy pone una autoridad en tu vida, pero es hora de que tú la dejes crecer. ¿Cómo? Ayunando, orando, tomando la presencia del Señor sobre tu vida, leyendo la palabra de Dios, para que esa autoridad crezca sobre tu vida, para que esa autoridad, esa vara, sea verdaderamente del Señor, para que esa vara sea verdaderamente y no sea como la de los hechiceros de Egipto. ¿Por qué? Porque van a venir problemas, luchas en contra de tu vida, porque van a venir problemas. Pero es ahí cuando tú dejas actuar al Espíritu Santo de Dios, cuando tú dejas actuar al Espíritu de Dios sobre tu vida, cuando tú verdaderamente dejas que el Espíritu de Dios controle tu vara, tú no te vas a distraer, tú vas a estar enfocado en la presencia de Dios, tú vas a tomar la presencia de Dios en tu vida y no vas a querer alejarte de Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es hora de que comiences a poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque dice que David nunca dejó de mirar, nunca dejó de poner los ojos en Dios. Pero dice que Goliat le dio la espalda a Dios. ¿Cómo? Dice que David nunca dejó de mirar hacia arriba, pero dice que Goliat tuvo que mirar hacia abajo. Y es ahí cuando Goliat le dio la espalda a Dios. Y es ahí cuando Goliat le dio la espalda a Dios. Y es ahí cuando el Señor entró en guerra. Y es ahí cuando el Señor actuó por David. Es ahí cuando el Señor quiere actuar sobre tu vida.
Porque ese gigante le da la espalda a Dios. Pero si tú miras hacia arriba, si tú nunca miras hacia abajo, si tú comienzas a mirar hacia arriba, a poner los ojos en Dios, ese gigante va a tener que ser derribado. Ese gigante va a tener que caer en tus pies. Porque vas a tener la vara de la autoridad. Porque vas a tener los ojos puestos en Dios. Porque tú nunca le vas a dar la espalda a Dios. Nunca mires hacia abajo, mira hacia arriba, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Es hora de que comiences a tomar tu vara espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes quieren tomar la vara espiritual, pero eso está en ti. Si tú verdaderamente quieres, si tú verdaderamente quieres que el Espíritu de Dios actúe sobre tu vida, si tú verdaderamente quieres que esa vara venga sobre tu vida, esa autoridad del Señor, ¿qué va a pasar? Que las tinieblas van a avanzar. ¿Qué va a pasar? Que las tinieblas van a venir en contra de tu vida, van a empezar a avanzar. Pero es ahí cuando el Espíritu de Dios comienza a avanzar en contra. Las tinieblas avanzan en contra de tu vida. Pero si tú tienes la autoridad, el poder de Dios en tu corazón, y tienes a Cristo en tu corazón, y tienes la vara de la autoridad, las tinieblas van a avanzar. Pero es ahí cuando tú vas a ir en contra de esas tinieblas, porque no vas a tener miedo, porque ya no vas a tener miedo, porque hay cristianos que tienen miedo en estos tiempos, le tienen miedo al enemigo. Pero si tú tomas la vara de la autoridad, tú no le vas a tener miedo a nadie, solamente vas a tenerle temor a Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe. Es hora de que dejes el miedo de lado. Hay personas que tienen miedo, y es hora de que dejes ese miedo de lado y que tomes esa vara de la autoridad. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se levantarán muchos. Dice que a tu diestra caerán 1000 y a tu derecha 10.000, mas a ti no llegarán. ¿Quién, dice Jehová, sin Dios con nosotros, quién contra nosotros? Jamás se dormirá, dice el que te guarda, ni dejará que sufras daño alguno. Si tú verdaderamente te pones en las manos de Dios, cuando tú tomas y pones tu vida en las manos de Dios, te postras, te humillas ante el Señor. Cuando tú verdaderamente dejas que el Señor actúe en tus problemas, en tus enfermedades, en tus dificultades, es cuando el Señor actúa. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos ser nosotros, no dejamos que el Señor actúe, nosotros queremos ser nosotros. Pero es hora de que tú tomes la vara de la autoridad, es hora de que tú comiences a tomar esa vara sobrenatural. Porque hermanos que están pasando problemas, pero si tú le muestras la vara de la autoridad al enemigo va a retroceder. ¿Qué va a pasar? Que si tú en esta noche tomas esa vara y comienzas a crecer espiritualmente, a menguar, para que el Espíritu de Dios crezca, porque dice la palabra, dice que Jehová envió un consolador, no envió a un ángel, no envió a una persona, no envió a nadie, sino dice que Jehová mismo, dice que Jesús tuvo que dejar esta tierra para meterse en tu cuerpo, para entrar en tu corazón, para entrar en tu vida. No envió ni un ángel, no envió ni un poder, no envió fuego, no envió lluvia, no envió nada sobrenatural, sino que el Espíritu mismo de Dios quiere venir sobre tu vida. Jesús mismo se fue de este mundo hacia lo sobrenatural, hacia el cielo, para venir a tu corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Comienza a mostrarle la vara al enemigo. Comienza a mostrarle la vara. Comienza a mostrarle que el Señor está contigo. Comienza a tomarte de las promesas de Dios hacia tu vida. Comienza a crecer espiritualmente, a menguar, para que el Espíritu de Dios crezca en ayuno, en oración. No importa cuántas veces tengas que doblar tus rodillas delante del Señor, a pedir perdón por quizás las cosas que tu corazón hace. Pero es ahí cuando Dios ve tu corazón humillado. Es cuando Dios ve tu corazón humillado delante de Él. Y es ahí cuando te dice: hijo, ven. Y es ahí cuando te da la vara. Cuando tú pides, y se os dará, dice su palabra. Cuando tú le pides la vara de Aarón, el Señor te dará una vara en el cual van a venir problemas y te van a largar así una vara enfrente tuyo. Pero es cuando tú largas esa vara que se come las otras culebras. Es ahí cuando tú largas esa vara que va a bendecir tu vida. Ahí cuando tú largas esa vara de la autoridad sobre tu vida. Ponte de pie.
Gloria a Dios.